Bueno, buenas tardes, buenos días para quienes están al otro lado del Atlántico. En primer lugar, lo que me gustaría era agradecer esta oportunidad, felicitar a la organización de este evento, puesto que para mí poder estar en este primer Congreso Iberoamericano de Psicología de la Música y Cognición Musical es un placer, la verdad que es una gran alegría el poder ver cómo los compañeros y las compañeras de ADMIN pues han ido logrando establecer sinergias con otras universidades, con otras asociaciones y que este congreso se lleve a cabo. Además, en esta modalidad donde hay actividades tanto presenciales como virtuales, eso permite que cualquier persona en cualquier latitud geográfica pueda conectarse en cualquier momento y eso favorece, es una de las cuestiones que nos ha traído la pandemia, una de las virtudes que ha sido el poder establecer pues esas relaciones a través de las distintas plataformas que nos lo posibilitan. Lo ideal y lo positivo, yo siempre digo que es mucho mejor ver las caras, poder pasearse por la sala, ver las reacciones, porque se obtiene mucho feedback cuando se está en el tú a tú, pero esta otra opción es magnífica, hasta antes de la pandemia apenas se utilizaba y ahora hoy día la estamos utilizando y mucho. Entonces, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esa iniciativa y estoy convencida de que no se quedará en el primer congreso, sino que seguro que habrá un segundo, tercero y siguientes ediciones en distintas latitudes del mundo, ¿no? Lo que voy a traer aquí un poquito es al principio un poquito una revisión de lo que son por qué escuchamos música, las funciones de la música, las preferencias musicales, desde qué perspectiva de investigación pueden llevarse a cabo y luego concretamente desde el grupo de investigación que dirijo y en el que está inscrita la sede de la Asociación de Psicología de la Música y la Interpretación Musical, porque AEMIN está vinculada al grupo de EDICA y de hecho la sede está en nuestro centro, en nuestra facultad, cómo iniciamos la investigación en nuestro grupo, cuáles eran las principales líneas y cómo han ido emergiendo. A mí siempre me gusta que me vayan preguntando, pero bueno, menos mal que por lo menos tengo vuestras carillas al lado y os puedo ver un poco, al menos algunas pantallas, para ver cuáles son vuestras reacciones. Deciros que, bueno, dentro de la investigación cada vez más frecuente, y dado sobre todo la complejidad de todo lo que tenemos que investigar, de los fenómenos a investigar en el ámbito de ciencias sociales en general, que se rompan esas barreras muchas veces invisibles, pero que existen entre las distintas áreas de conocimiento. Si queremos investigar un fenómeno social, necesitamos obligatoriamente buscar la colaboración, la complementariedad, el apoyo, el enriquecimiento mutuo con otras áreas de conocimiento, porque eso nos permite una perspectiva mucho más amplia, más global de aquello que queremos abordar. ¿Y para qué? Pues para tener una investigación objetiva desde cualquier paradigma metodológico en investigación, o combinando varios, que también lo podemos hacer. Pero lo importante sobre todo es contribuir a ese ciclo de conocimiento científico en el ámbito, en este caso, de la psicología de la música. Y para ello es fundamental, bueno, que partamos de problemas que son reales, que son resolubles, que son factibles, que se pueden abordar por parte de las investigadoras y de los investigadores, partiendo de una serie de un problema, unos objetivos, una hipótesis se pueden plantear, estableciendo un proceso de recogida de información, de análisis y comunicando esos resultados a la comunidad científica, porque es fundamental el que, igual que cualquier investigador se va a las bases de datos, a la literatura científica que hay, qué investigaciones se han desarrollado, qué instrumentos han empleado, cómo han llevado a cabo el proceso de muestreo de la población, etcétera, etcétera, que contribuyamos a ese ciclo de conocimiento científico con nuevos problemas, con nuevas variables, añadiendo nuevos instrumentos de evaluación y de esa manera será para el ámbito y a la comunidad científica mucho más enriquecedor, ¿no? ¿Y dónde tenemos que publicar para que todas esas investigaciones que hagamos, y en este caso en el ámbito de la psicología de la música, pueda llegar a la mayor población posible? Todos lo sabemos, y además nos tienen fritos en el ámbito de la investigación y las universidades, en revistas de impacto. En revistas de impacto, donde el primer nivel es Web of Science y el segundo nivel sería Scopus, y luego ya el resto de revistas. Pero tenemos que intentar publicar siempre las investigaciones en revistas donde la mayor parte de la comunidad científica nos pueda leer, pueda replicar nuestros estudios, pueda añadir variables, pueda modificar, obtener resultados diferentes, y eso no es malo ni es bueno. Nos permite
ir avanzando, creando nuevos problemas e ir avanzando en ese ciclo del conocimiento científico. Dentro de la investigación en el ámbito de la música existen infinidad de líneas. Yo he puesto aquí algunas, pero hay infinidad. Composición, análisis musical, etnomusicología, interpretación musical, las tecnologías musicales, musicología, educación musical, y un ámbito magnífico y maravilloso, y yo lo tengo que decir como psicóloga, pero porque en principio yo me dedicaba para la psicolingüística, ojo, y terminé de la psicolingüística en trabajar música y lenguaje. Y luego cómo implicar eso en el ámbito de diversidad cultural. Y luego cómo establecer el estudio en determinadas poblaciones, como por ejemplo en jóvenes sus preferencias musicales. Entonces, el ámbito de la psicología de la música es un ámbito apasionante donde todavía hay mucho por hacer y donde necesitamos muchas investigadoras e investigadores que se dediquen a esa investigación desde un punto de vista multidisciplinar y atendiendo, abordando distintos problemas. Para abordar esas distintas líneas de investigación, necesitamos, por lo tanto, personas o grupos de investigación que tengan competencias necesarias en el objeto de estudio, en aquello que se va a abordar, pero también profesionales que sepan cómo implementar, con qué principios, con qué estrategias de investigación abordar mejor el fenómeno estudiado. Por eso es por lo que yo decía que necesitamos abordar desde un punto de vista multidisciplinar, donde tengamos especialistas en distintos ámbitos de conocimiento, en metodología de investigación, en psicología, en psicometría, en psicología social, en ansiedad escénica musical, intérpretes musicales, etcétera, etcétera. Necesitamos tener un grupo, o educadores musicales, un grupo que sea heterogéneo y que nos permita abordar de una forma más amplia las distintas líneas de investigación que se pueden abordar en el ámbito de la música. ¿Para qué? Pues para obtener un conocimiento científico a través de la contrastación empírica, que eso no implica que tenga que ser una investigación cuantitativa, puede ser cuantitativa o cualitativa, me da igual, lo importante es que el conocimiento que obtengamos sea un conocimiento que se pueda contrastar empíricamente, que me permita avanzar en el conocimiento de aquello que se está abordando. Y como decía, podemos emplear múltiples enfoques, desde el tradicional y clásico método cuantitativo positivista, a través de encuestas, estudios descriptivos, correlacionales, pues experimentales, pero también investigación cualitativa, y no se riñen una con otra, es decir, son complementarios los distintos, podemos emplear técnicas de investigación que sean tanto cuantitativas como cualitativas, un cuestionario y una entrevista, o un grupo focal, un grupo de discusión y un cuestionario. Entonces, o una metodología observacional también, que dependiendo de la rigurosidad podría estar más en la parte cuantitativa o más en la parte cualitativa, es que depende también de cómo lo hagamos. O utilizar también un enfoque orientado al cambio, a la toma de decisiones, desde el modelo sociocrítico, todo lo que es la investigación en acción, la investigación participativa, etcétera, parte de ese modelo. Y ahí también lo podemos combinar tanto con investigación cuantitativa como cualitativa. Lo que quiero decir es que no hay enfoques de investigación que sean excluyentes unos de otros. Y es de esa visión arcaica a la que antes se decía, yo soy cuantitativo y no quiero saber nada de lo cualitativo, o yo soy cualitativo y no quiero saber nada de lo cuantitativo. Hoy día no podemos tener esa visión porque nos permite una visión muy cerrada, muy escueta de la realidad. Y en fenómenos sociales necesitamos, y en el ámbito de ciencias sociales, tener un enfoque mucho más amplio que nos permita obtener más información. Respecto al ámbito de las preferencias musicales, que es una de las líneas de investigación de nuestro grupo de investigación, bueno, la literatura científica tiene infinidad de estudios que reflejan cómo utilizamos en nuestro día a día el uso cotidiano de la música y cómo las preferencias musicales se han abordado en la literatura científica desde muchas perspectivas, desde una perspectiva más teórica, desde perspectivas empíricas, con listados de estilos musicales y señalando las preferencias, simplemente dejando listados abiertos para que los oyentes digan qué tipo de música prefieren escuchar, con extractos o grabaciones de música también. Entonces hay infinidad de estudios que ponen de manifiesto la necesidad de comprender cada vez mejor cuáles son las preferencias musicales y cuáles son las variables que influyen en esas preferencias musicales, ¿no? Hay muchos trabajos, pero ya Lamont y Hargreaves, desde hace mucho tiempo, en uno de los trabajos recientes, nos dicen cómo las preferencias musicales van a depender básicamente de tres aspectos. Uno, las características del oyente, es decir, la persona que va a elegir escuchar esa música. Y ahí influyen variables como son la personalidad, la edad,
el género de la persona, la naturaleza de la música en sí, qué características tiene, desde el modo, el tempo, características de si es música instrumental, música vocal, el estribillo de la canción como es, y evidentemente el contexto, porque no vamos a utilizar o a escuchar la misma música dependiendo del contexto, si es un contexto grupal o un contexto individual, incluso siendo individual dependiendo de la finalidad para la que utilicemos o prefiramos escuchar esa música. La literatura científica normalmente nos va diciendo cómo a la hora de analizar por qué escuchamos música, cuáles son las funciones de la música, existen como dos grandes grupos de estudios, ¿no? De aproximaciones para analizar por qué las personas escuchan música y cuáles son sus funciones. Unas que son más teóricas y otras que son a través de la contrastación empírica. En ese sentido, dentro de las aproximaciones teóricas, hay aproximaciones que se centran en cuáles son las funciones de la música derivadas de teorías específicas. Teorías que pueden ser evolutivas o no evolutivas, desde un punto de vista evolutivo, del desarrollo evolutivo o no. Y otras que se centran en las funciones de la música derivadas de la literatura que existe sobre la investigación. Respecto a las primeras, y desde un punto de vista evolutivo, ya de forma clásica, Darwin decía que la música podía ofrecer una señal social honesta de la actitud fisiológica, es decir, se escuchaba música y nos identificamos con aquellos intérpretes musicales que tienen una buena forma física y por lo tanto, igual que en el reino animal, normalmente hay determinados animales, como el pavo real, que se entiende que tiene una buena figura física, pues en el caso de las personas sería con aquellos intérpretes, cantantes, que tienen una mejor forma física y nos identificamos con ellos. También hay otro tipo dentro de esa línea evolutiva que nos dice y señala la tradicional relación que existe entre la música y su función como comunicación social y emocional. De hecho, hay estudios muy clásicos que nos dicen que es un medio para esa comunicación. Otra línea también dentro de esta aproximación sería aquella que nos dice que la música contribuye a la cohesión social y, por tanto, aumenta su efectividad, la efectividad dentro de la acción grupal. Incluso hay teorías dentro de desarrollo evolutivo que nos dicen, pues bueno, que como que fue como un zumbido de abeja lo que surgió con la música y sobre todo para mantener el apego entre madre e hijos. Son teorías ya clásicas porque es la principal figura de apego, no tiene por qué ser la madre. Pero sí que nos dicen cómo la música puede ser un elemento para mantener o para establecer ese vínculo afectivo, ese apego entre la principal figura de apego y el hijo o la hija. También otras líneas, desde un punto de vista evolutivo, indican cómo la música y la ansiedad humana relacionada con la muerte y la consecuencia de la búsqueda de significado. Por lo tanto, lo que nos están diciendo es cómo la música puede tener entre sus funciones ese darle sentido a la vida, ¿no? y a la muerte. Otros estudios nos dicen dentro de esa visión evolutiva cómo nos puede servir para obtener, pues bueno, esa sensación de flow, de máximo apogeo, de escalofríos, que por lo tanto sería para tener esas sensaciones de máxima sensación, ¿no? De máximo bienestar. Incluso hay otros trabajos que nos van a decir, en este caso desde otro punto de vista, cómo la música nos va a ser importante desde un enfoque, en este caso antropológico, cómo tiene como distintas funciones, que son funciones sociales y culturales. Es decir, cómo nos sirve como una forma de expresión emocional, como disfrute estético, como reducción de la ansiedad. Incluso hay otras aproximaciones, ya desde un punto de vista no evolutivo, que se centran sobre todo en esa ley de gratificaciones, ¿no? Como en el uso de la música como una estrategia de afrontamiento de la situación vital, con una identificación también de la cultura juvenil, para obtener una alta sensación como formación de la identidad o como entretenimiento. Por otra parte, también encontramos cómo hay estudios que nos dicen cómo podemos tener distintos tipos de reacción a la música, cómo nos sirve también como un estado de ánimo, para manejar nuestros estados de ánimo, para favorecer
el establecer asociaciones, procesos memorísticos o como respuestas emocionales y de temperamento, ¿no? Por lo tanto, en resumen, desde esa primera visión, podríamos decir que desde las aproximaciones evolutivas se centran en causas procedentes de una sola fuente, ya sea como esa actitud biológica o ese buen estado físico con el que nos identificamos con intérpretes musicales, como una forma de templar la ansiedad ante la muerte, como múltiples funciones también que pueden tener lugar, funciones sociales y culturales desde el punto de vista antropológico, y desde aproximaciones no evolutivas, ese enfoque del uso y gratificaciones desde el punto de vista cognitivo, emocional, social y fisiológico, o desde el enfoque de la estética experimental, que lo que nos dice es cómo nos sirve para manejar esas funciones cognitivas y emocionales. Desde una segunda aproximación teórica, pero ya vinculada a las funciones que tiene la música derivadas de la literatura, que se centra en la investigación sobre las funciones de la música, hay estudios que se centran en cuáles son las funciones estableciendo una colección de funciones de la música, ¿no? Un listado de funciones de la música. Y a través de estudios de autoinforme, por ejemplo, se pueden establecer una única función de la música, como por ejemplo desde los enfoques psicológicos, y hay otras líneas que se centran en extensas colecciones de funciones, o de supuestas funciones musicales que tiene. Desde una sola función o enfoque de la música, existen estudios que se centran, por ejemplo, en las funciones terapéuticas de la música, en contextos clínicos, todo lo que tiene que ver con musicoterapia, con la aplicación de la música en contextos terapéuticos. Otra línea sería aquella que se centra en el uso de la música en la exclusión simbólica en términos políticos, como manifestación. También el uso sintáctico, semántico y mediatizador de la música en el cine, sería otra de las líneas. O el uso de la música para manejar el nivel de activación, el nivel de arousal o el nivel fisiológico, ¿no? A modo de resumen, existe una larga tradición de teorización sobre cuáles son las funciones potenciales de la música, porque existe una extensa literatura ya clásica y actual, y aunque algunas teorías se han deducido por un marco teórico previo, ninguna es el resultado de pruebas empíricas o la recopilación de datos exploratorios. Es por eso por lo que surge una segunda línea, que son las investigaciones empíricas. Algunas de ellas se centran en cuestionarios, donde simplemente lo que se establecen son las funciones de la música, a través de cuestionarios se intentan recoger, ¿no? Y hay estudios clásicos que vienen a identificar pues, una serie de funciones, Chamorro, Promuzic y Furhan, por ejemplo, encuentran 15 funciones de la música entre los estudiantes que encuestaron a través de ese cuestionario, que se podía reducir en 3 dimensiones de por qué se escucha música, cuáles son las funciones. El uso emocional, el uso racional y el uso de la música como fondo, como música de fondo. Otros estudios pues, establecen otra serie de dimensiones, como la emocional, el tema social, de familia, de desfogue, de bailar, simplemente del disfrute, de valores, de temas políticos, culturales. Hay también estudios como el de Longley y North, que identifican distintos usos musicales y clasifican en distintas dimensiones, en 6 o en 8, donde muchos de ellos se repiten, como por ejemplo el manejo del estado del ánimo o el tema de manejar el sistema de activación, de arousal, a nivel fisiológico, el establecer también cuestiones como la interacción social. Hay investigaciones que nos dicen cómo las funciones de la música tienen relación y muchas veces están vinculados con eventos vitales, y nos recuerdan el escuchar esa música a determinados momentos de nuestro ciclo vital, de nuestra vida, ¿no? A compartir y conectar con otras personas, a tener ese bienestar emocional, bienestar psicológico que es necesario también a través de la música, los beneficios terapéuticos, como decíamos antes, de la música, o como un modo de evasión en determinados momentos, incluso como con una función de espiritualidad a través de la música. Según Hargreaves y North, además de otros autores, son como 4 grupos de funciones entre las que podemos definir por qué se escucha música. Funciones sociales, emocionales, cognitivas o relacionadas con uno mismo y fisiológicas o relacionadas con ese estado de activación, de arousal, ¿no? Respecto a las investigaciones empíricas
que han usado un listado predeterminado de funciones de la música. Hay estudios sobre las funciones de la música que surgen de enfoques teóricos específicos previos y otros que surgen de la investigación de la literatura. Respecto a los primeros, pues hay autores que nos vienen a decir cómo, por ejemplo, en función de la situación y las funciones, las preferencias cambian. Por lo tanto, las preferencias musicales van a surgir del uso exitoso de la música que nos va a permitir servir a esas funciones específicas del oyente, dependiendo de la situación. Y en ese sentido se pueden establecer distintas estrategias de recepción musical, desde la expresión, la sensualidad, la experiencia de tempo, la relajación, la identificación, el afrontamiento, la activación, etcétera, etcétera. Hay autores que nos vienen a decir cómo también cuáles son las funciones de la música en el contexto educativo musical, porque tiene unas funciones importantes y de hecho de ahí su uso dentro del contexto educativo. ¿Cuáles pueden ser las principales funciones de la música en el contexto educativo? La expresión de ideas y emociones, la contemplación estética, una participación distendida, agradable, la experiencia grupal, fomentar también la conformidad con una determinada serie de normas en el contexto escolar y social, y luego también la expresión musical, ¿no? Normalmente también la literatura nos dice, y algunos autores, cómo pueden existir como en función de la música que se prefiere escuchar, como 4 tipos de usuarios, ¿no? En función de las funciones emocionales que puede tener la música. Y en ese sentido, hay autores que identifican que se pueden establecer como 4 tipos de oyentes, ¿no? Aquellos que escuchan la música de moda, lo que le pongan en el momento, lo que las grandes casas discográficas quieran poner en ese momento, con lo cual, claro, ahí viene el que puedan tener una gran bolsa a través de los más medios de personas que simplemente como lo que escuchan es lo que está de moda, pues ahí los tienen consumiendo música, no de forma crítica, que no es lo que queremos desde luego. Aquellos que son amantes de la música y que la música en sí es placentera independientemente del estilo musical, de si está de moda o no. Aquellos que le puede ser indiferente el tipo de música que escuchen, porque tampoco es algo que les reporte mucho. Y es curioso como en este estudio se ponían los heavy rockers, ¿no? Aquellos que son los que prefieren esos estilos intensos y son los que más le prefieren escuchar, independientemente del contexto y de la situación. Respecto a las funciones de la música en la literatura, hay autores como Saffer, por ejemplo, que ha analizado mucho, por ejemplo, cuál es la música favorita y cuáles son las funciones por qué se escucha. Y lo que encontraron sobre todo fue que eran como 2 grandes funciones, ¿no? Una para manejar el estado de ánimo y nivel de activación, y otro más relacionado con uno mismo, con la propia persona, el propio oyente o la propia oyente, para regular sus funciones cognitivas. También hay estudios clásicos que establecen distintas funciones, de Tarrant, de Zoom, relacionadas con muchas de las cuestiones que hemos venido diciendo antes que provenían de la literatura de investigación. Cómo nos puede servir para la autorrealización, el afrontamiento, la identidad, etc. En resumen, desde los estudios empíricos se puede tener una aproximación abierta donde intentamos capturar pues bueno, una variedad de funciones musicales en el desarrollo de los distintos estudios, o podemos encontrar también colecciones predefinidas de funciones desde enfoques teóricos específicos o desde la investigación de la literatura. Esas colecciones normalmente suelen ser bastante heterogéneas de las posibles funciones musicales, muy amplias o muy específicas, dependiendo del enfoque que se tenga, y la imagen general sigue sin estar clara. Lo que sí parece en lo que coinciden la mayor parte de los autores y de los investigadores es en que existen como 4 grandes dimensiones respecto a las funciones de la música. Funciones sociales y culturales por un lado, funciones emocionales por otro, cognitivas o relacionadas con uno mismo y fisiológicas o darosas. De hecho, Saffer y colaboradores hicieron un estudio en el que encontraron, después de preguntar, encontraron 129 razones para escuchar música, las cuales se podían agrupar en 3 dimensiones. Una que tenía más que ver con la autoconciencia, otra con las relaciones sociales
y una tercera dimensión relacionada con la activación, el arousal y la regulación del estado de ánimo. Las 4 dimensiones que hemos dicho antes estarían reflejadas aquí, puesto que las funciones cognitivas estarán relacionadas con esa autoconciencia. Las funciones fisiológicas y de arousal con la tercera, las funciones sociales y culturales con la segunda, y las emocionales estarían repartidas entre ellas, puesto que las funciones emocionales están implicadas tanto en las funciones cognitivas como fisiológicas, y también en las sociales. Por lo tanto, implicarían a todas ellas en su conjunto. Por lo tanto, lo que podemos ver también es cómo existe como una función evolutiva de las preferencias musicales. La música evoluciona como un medio para establecer y regular la cohesión social y la comunicación, por lo tanto, esa relación social es una función fundamental de la música. También satisface las preocupaciones humanas básicas sobre la habitación de la ansiedad y la búsqueda de significado, esa conciencia de sí mismo, de sí misma. Y una función básica de la música podría haber sido también puede ser también esa disociación y ese placer del oyente, ¿no? Por lo tanto, ese nivel, esa capacidad para regular el nivel de activación y de arousal, el estado de ánimo en cada uno. En lo que respecta a la cognición musical, sobre todo van a ser relevantes en el estudio sobre las preferencias estéticas, preferencias de estilo o de género y la elección musical, ¿no? Y tenemos infinidad de estilos musicales y de géneros musicales. Las diferentes investigaciones lo que sugieren es que las funciones musicales juegan un papel fundamental en esa formación y desarrollo de las preferencias musicales. Por eso es por lo que he comenzado estableciendo un poquito qué nos dice la literatura y los estudios empíricos sobre las funciones de la música. ¿Por qué se escucha música? Y de hecho se han generado, se han creado distintos modelos fruto de la investigación empírica, como el modelo Music de Renthrop y colaboradores, que nos dice cómo los distintos estilos musicales o géneros musicales se pueden agrupar como en 5 grupos. Música más melosa, como es música pop, no pretenciosa como puede ser el country, sofisticada como la música clásica, bueno, aunque lo de clásica entre comillas, porque también la música clásica es muy amplia, música intensa como el rock o contemporánea como el rap o el reggaetón, hoy día, porque ahí la tenemos, ¿no? En resumen, ¿por qué se escucha música? Pues por la importancia social que tiene, porque es una compañera valiosa en nuestras vidas y porque establece un nivel confortable de activación de estado de ánimo, de manejo y de control de nuestro estado de ánimo. Respecto a las investigaciones que dentro de nuestro grupo de investigación hemos desarrollado sobre las preferencias musicales, sí que quiero decir que nuestro grupo de investigación, HUM742, dice poco porque es la referencia que se le da al grupo de investigación dentro de todos los grupos de investigación de la Junta de Andalucía. El grupo se denomina Desarrollo, Educación, Diversidad y Cultura, Análisis Interdisciplinar. La página web del grupo de investigación la tienen ahí, se puede consultar en cualquier momento. Y sí he de decir que es un grupo que inicialmente se centró sobre todo en lo que era la diversidad en la escuela, en el contexto escolar. La convivencia escolar, la ciudadanía, la educación intercultural, la educación a través de las artes, de los derechos humanos, pero como somos un grupo de investigación cada vez más amplio, más complejo, con profesionales del ámbito de la educación musical, de la filología, de la psicología, de distintos ámbitos de conocimiento y distintos países, han ido surgiendo también nuevas líneas emergentes, como son la psicología positiva, la inteligencia emocional, la psicología de la música, la educación superior o el análisis de determinadas poblaciones en situaciones de riesgo, como pueden ser, por ejemplo, menores extranjeros no acompañados, población inmigrante, etc. ¿Cómo comenzamos las investigaciones o los estudios sobre las preferencias musicales en nuestro grupo de investigación? Pues al comienzo lo que hicimos, y ahí tienen algunas publicaciones en distintas revistas, en Música de Identidad, en Cultura y Educación, fue centrarnos sobre todo en población de adolescentes. Y para eso lo que fuimos fueron a los centros educativos de educación secundaria obligatoria y tras un estudio piloto en el que se les preguntaba qué estilos musicales escuchaban, lo que hicimos fue elaborar un cuestionario de preferencias musicales, incluyendo un listado de todos aquellos estilos musicales que nos habían
dicho que solían escuchar. Son población adolescente de 12 a 16 años. Y lo que hicimos fue analizar un contexto multicultural como es Melilla, como es la ciudad en la que vivimos, donde tenemos estudiantes de cultura europea, pero también de cultura amasí o bereber, por la influencia que tenemos con el contexto con Marruecos. Entonces, lo que hicimos fue, tras un estudio piloto, elaborar ese cuestionario, dotarlo de fiabilidad y validez, y una vez de ello, nos centramos en realizar una tesis doctoral, en este caso que el profesor Roberto Cremades de la Universidad Complutense de Madrid realizó tanto con el doctor Osvaldo Lorenzo como conmigo, y comenzamos ese estudio de forma pormenorizada. ¿Qué encontramos? Pues lo que encontramos, y este estudio se realizó en torno a 2010, fue que los 10 estilos musicales con mayor porcentaje de escucha entre los adolescentes fueron la música de moda, el reggaetón, estaba pegando fuerte y hoy día sigue. El reggaetón fue el 57,9% de la población adolescente, y evaluamos a todos los adolescentes de la ciudad de Melilla de 12 a 16 años que estaban en centros de educación secundaria obligatoria. Escuchaba reggaetón, seguido por el pop. El pop siempre ha sido un clásico en los estudios que se ha llevado a cabo. Y después hip hop, rap, música dance, la música de bandas sonoras de películas, etc. Y si encontramos en décimo lugar de todas las preferencias musicales estaba la música raï. La música raï, no sé si la conocerán, pero es como un pop magrebí. Es como la influencia de estar en Melilla, una ciudad que está limita con Marruecos. Entonces hay muchos estudiantes que son españoles, nacidos en Melilla, pero cuyos orígenes culturales son de origen bereber, por la zona que estamos en la zona del Rif de Marruecos. Y entonces pop magrebí. Pop magrebí sería igual que el pop nuestro, pero a través de artistas y cantantes magrebíes. También encontramos diferencias en función del género, y eso la literatura científica nos lo dice. Como las alumnas, y esto fue muy gracioso, música de romanticismo. No fue que preferían música de romanticismo, preferían música romántica. Confundieron música de romanticismo con música romántica y nos hizo mucha gracia porque lo que querían decir precisamente era eso, ¿no? Flamenco, música étnica, música folclórica, pop, salsa, rumba, reggaetón. Prácticamente música melosa y también música para bailar, música de masas, ¿no? Y el alumnado estaba más por estilos más agresivos, ¿no? Música techno, drum and bass, break the beats, break dance, heavy metal, black metal. También es decir que al principio, cuando hicimos ese estudio piloto para saber las preferencias musicales y elaborar el estudio, lo de el metal, aprendimos de rock metal, heavy metal, black metal, que yo decía, ¿tantos metal hay? Pues sí, los hay, y yo no los conocía, ¿no? Pues, tienden más los chicos a música más transgresora frente a las chicas, ¿no? Ahí tienen un poco la distribución de lo mismo que acabo de decir, pero con todos los estilos musicales que incluíamos en el cuestionario, desde música antigua a reggaetón, y cuáles eran las diferencias entre chicos y chicas, ¿no? Por ejemplo, se ve perfectamente cómo las mujeres en pop suben, y en su caso los chicos, pues en el hip hop y en el rap es donde tienen las puntuaciones más altas frente a las chicas, ¿no? Encontramos también diferencias en función del origen cultural. De modo que, en general, la población de estudiantes, tanto chicos como chicas de origen europeo, preferían rock and roll, techno, música de bandas sonoras de películas, mientras que aquellos de origen bereber pues preferían la música raï, como he dicho, o rhythm and blues, o música ska, rap, otro tipo. Y en el grupo mixto, sí es verdad que fue mixto, es que eran de padre o madre de un origen cultural y madre de otro, ¿no? Pues lo único que se diferenciaba respecto a los otros grupos era en que preferían escuchar más heavy metal, pero por lo demás eran iguales. Posteriormente hicimos otro trabajo en el que dijimos, bueno, vamos a ver, estas son las preferencias musicales en población adolescente, pero vamos a intentar ver qué ocurre en estudiantes de conservatorio, si esas preferencias musicales varían. De todos los 49 estilos musicales que incluíamos en ese cuestionario inicial, lo que encontramos fue
que se alteraba el orden. Si bien antes la población general el reggaetón era el número 1, ahora el pop es el número 1, pero el reggaetón estaba en tercer lugar. La música de bandas sonoras de películas subía al puesto número 2. El rock and roll seguía siendo también elegida. La música clásica aquí ya se incorpora, menos mal, estábamos hablando de estudiantes de conservatorio, dijimos, bueno, vale, ya hay algo, o la música contemporánea también, ¿no? Entonces, pero salvo esas dos diferencias, el resto básicamente lo que hacía era cambiar el orden, el nivel de preferencias, pero seguía escuchándose básicamente lo mismo. Posteriormente lo que hicimos fue adaptar ese cuestionario a los conservatorios y escuelas de música de la provincia de Alicante. Dijimos, bueno, vamos a ver, ya hemos hecho investigaciones en el contexto de una ciudad española de diversidad cultural, vamos a ver qué ocurre en la provincia de Alicante, puesto que Alicante, no sé si quienes son de España si lo conocen, pero quienes son de fuera, la Comunidad Valenciana en sí tenía una tradición magnífica en escuelas y en bandas de música. Entonces, tiene una tradición música enorme, ¿no? Entonces, fuimos y preguntamos y analizamos, adaptando ese cuestionario, qué estilos musicales son los más escuchados por esos estudiantes de conservatorio y de escuelas de música de la provincia de Alicante. ¿Qué encontramos? Que la música clásica en este momento subía a primer lugar, seguíamos con la música de bandas sonoras de películas y además con la música pop. Pues lo que tenemos es que se va alternando el orden, dependiendo del contexto y de la localización. Hay también estudios que han analizado otras variables como se relacionan con las preferencias musicales. Y eso ya lo decíamos antes, como North y Hargrave nos venían a decir cómo las características del oyente son importantes a la hora de analizar las preferencias musicales. Y entre esas características está la personalidad. Y lo que dijimos, bueno, basándonos en un modelo, que es un modelo clásico, hay distintos modelos y distintas formas de evaluar la personalidad, pero el modelo, el Big Five Factory, que es el modelo de los 5 grandes factores de personalidad, nos puede servir porque además la literatura científica en psicología de la música, a la hora de relacionar la relación entre preferencias musicales y dimensiones o factores de personalidad, ha sido uno de los modelos que ha utilizado mayoritariamente. Y hay estudios que ponen de manifiesto cómo aquellas personas en las que predomina más esa apertura a nuevas experiencias, esa mente abierta, prefieren escuchar en mayor medida música jazz, por ejemplo, frente a aquellas personas que tienen un estilo de personalidad donde prima más el neuroticismo, prefieren la música clásica. Hay investigaciones también que se han llevado a cabo, por ejemplo, con estudiantes universitarios japoneses, donde se han intentado relacionar esa personalidad con las preferencias musicales. Y lo que se ha visto es cómo el factor apertura a nuevas experiencias está más relacionado con la escucha de música reflexiva, como puede ser el jazz, la música clásica, la ópera, el gospel, etc. Mientras que aquellas personas cuyo rasgo de personalidad, cuya dimensión de personalidad más predominante es la extroversión, prefieren escuchar música pop, por ejemplo. Basándonos en esos estudios, dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a intentar analizar nosotros también en una población qué relación hay entre personalidad y preferencias musicales. Y en este caso lo que hicimos fue en un estudio que se publicó en Frontiers in Psychology, analizar cuáles eran los estilos musicales más escuchados en población adulta brasileña. Hicimos el estudio en Brasil. ¿Qué obtuvimos adaptando al contexto brasileño el cuestionario? Porque evidentemente tuvimos que eliminar algunos estilos musicales, añadir estilos musicales nuevos que se escuchan en Brasil y no en España, porque el cuestionario de preferencias musicales estaba elaborado en España. Y también adaptando el cuestionario de el Big Five Factory a población brasileña, ¿no? Y lo que hicimos fue, pues bueno, obtuvimos por una parte una serie de grandes dimensiones donde se podían agrupar los distintos estilos musicales que incluimos en el cuestionario. Música clásica y étnica, por un lado, eran una de las dimensiones en las que se agrupaban los estilos musicales, música rock, música de moda brasileña. He puesto algunos ejemplos para que se vean qué estilos o qué tipo de música. Música roche, pagode, música latina para bailar, como el merengue, el mambo, música brasileña,
donde se incluye la música popular brasileña o bossa nova. Música electrónica sería otra dimensión, música americana como el soul, el jazz, alternativa como la música indie, afroamericana, dentro de la cual se podía incluir tanto el rap como el reggae, el pop o la música upbeat music, optimista, como podría ser el gospel o la banda sonora de películas, ¿no? Y en ese sentido lo que encontramos fue que la música pop es la más escuchada en la población adulta brasileña, seguida por la música brasileña, donde está esa música popular brasileña que normalmente se escucha, y la música optimista, el upbeat. Si vemos esas grandes dimensiones, tras hacer un análisis factorial para intentar agrupar los distintos estilos musicales, cómo se podían agrupar en dimensiones, lo que podemos ver es cómo los cinco primeros están relacionados con el modelo de Music de Rentrop y colaboradores, donde en este caso tendríamos que la música melosa sería esa música de moda brasileña, la no pretenciosa la música brasileña, la sofisticada la música clásica, la intensa la música rock y la contemporánea pues la música latina para bailar, donde ahí lo que existe es, por ejemplo, el merengue o el mambo. Y el resto de dimensiones, tal y como indican Harvey u otros autores, estarían vinculados también a otros modelos. ¿Qué hicimos en el estudio, como digo? Pues hicimos un estudio de correlación, además, donde lo que intentamos fue determinar qué factores o dimensiones de personalidad correlacionaban en mayor medida con cada una de esas dimensiones. Y lo que encontramos, por ejemplo, fue cómo con la dimensión de personalidad extraversión se relacionaba de forma positiva la música de moda brasileña, la música electrónica, la música afroamericana, como con el tema de la dimensión conciencia o responsabilidad dentro de la personalidad, se relacionaba, pero de forma negativa, la música rock y la música alternativa. Con la estabilidad emocional, la música latina para bailar, o con esa dimensión de la personalidad, como es el intelecto, como es esa apertura a nuevas experiencias, pues teníamos, por ejemplo, teníamos la música clásica y étnica, o la música americana, dentro de la que se incluye el soul y el jazz. Después de establecer esas relaciones y de ver cómo se relaciona evidentemente, porque ya la literatura científica lo venía poniendo de manifiesto, la personalidad con las preferencias musicales, lo que dijimos es, bien, vale. Está claro que la personalidad se relaciona, pero existen también otras variables del oyente, variables sociodemográficas y evolutivas que influyen, como pueden ser la edad o pueden ser el género de la persona. No es lo mismo si es hombre o si es mujer, porque la literatura científica nos dice cómo hay diferencias. Y lo que hicimos fue un análisis, a través de un análisis de regresión lineal por pasos, donde establecimos, por una parte, en un análisis, incluimos en primer lugar la edad y el género y después la personalidad para ver en qué medida aportaba una gran variación o no, y un segundo modelo en el que lo que hicimos fue primero establecer la personalidad y luego la edad y el género. ¿Qué encontramos? Pues que si bien la personalidad influye, hay variables como la edad y el género que influyen en mayor medida en determinadas dimensiones. Por ejemplo, cuando estamos hablando de música clásica y étnica, la edad y el género predicen en mayor medida la escucha de ese tipo de música frente a la personalidad, que también, pero en menor medida. Por lo tanto, no influyen de la misma forma determinadas variables dependiendo del grupo de estilos musicales. Es lo que venimos a decir en este estudio. Para la música clásica, como digo, la edad y el género es más importante que la personalidad, pero, por ejemplo, para otro tipo de música, como es la música de moda brasileña, es la personalidad la que influye. Y curiosamente, en todas las dimensiones
musicales que se agrupan distintos estilos musicales, es la dimensión de personalidad, extroversión, la que correlacionaba en mayor medida de forma positiva. Si nos vamos a la diapositiva anterior, podemos ver, por ejemplo, cómo esa música de moda brasileña se relacionaba con la extroversión como dimensión de personalidad. Otro tipo de música está más relacionada con la edad y el género. Por ejemplo, la música rock también está relacionada con la edad y el género. Pero, por ejemplo, la música alternativa está relacionada con la personalidad. Entonces, podemos ir viendo que aunque sí influyen, no influye de la misma manera, es decir, que son múltiples las variables que están influyendo a la hora de predecir qué estilos musicales se escuchan. No solamente la personalidad, por un lado, o la edad o el género, sino que muchas veces son varios los factores que influyen y con distinto peso dependiendo del tipo de música al que nos refiramos. Posteriormente hicimos otra investigación en la que, partiendo también de esas diferencias de género en población brasileña, incluimos también como variable la religión, puesto que en Brasil es una amalgama de religiones y de cuestiones, ¿no? Y en ese sentido lo que encontramos fue que las mujeres brasileñas frente a los hombres prefieren escuchar estilos musicales con un mayor contenido emocional, música gospel, música de bandas sonoras de películas, música para bailar, música brasileña, música con una fuerte conexión con la cultura de masa, el sertanejo, por ejemplo, que es un estilo musical brasileño, mientras que los hombres lo que prefieren son estilos más vigorosos, como son el hip hop o el rap. Y en relación con la religión, sí encontramos que tuvimos que establecer distintas clasificaciones, pero como estableciendo como de forma dicotómica protestantes y católicos. Los protestantes son más específicos a la hora de preferir la música que escuchan, sobre todo optan por la música gospel, mientras que aquellas personas con distintas versiones católicas son más diversas, son más heterótrofas, son personas a la hora de consumir música mucho más amplias, que prefieren escuchar una mayor diversidad de estilos musicales, no son tan restrictivos. Entonces, también es una variable importante, la variable religión. Y con esto, yo creo que me he ajustado al tiempo. Le doy las gracias a todas, a todos por su atención, con algunas imágenes de la ciudad en la que me encuentro, con imágenes de Melilla, que es una ciudad española que está en el norte de África, limitando con Marruecos. Así que muchas gracias y dejo de compartir y ahora quedo a vuestra disposición para las preguntas, cuestiones que deseéis plantear.